Buenas. Bueno, ahí estuvimos hablando de la clase del 3 de septiembre. Yo les confirmo la semana, a ver, y hacemos una encuesta, a ver quién puede, si, qué horario gana. Igualmente que no pueda, queda grabado, pero es una cuestión excepcional, digamos, que se me cruza con otra actividad en el mismo horario. A ver si lo podemos enmendar. Lo importante es que quede la clase para que ustedes no pierdan nada. Eh, Vamos a arrancar viendo, voy a proyectar la guía de preguntas de la unidad de los que estuvimos viendo. No sé, ¿les sirve a ustedes el material que queda en YouTube, digamos, cuando yo grabo y pueden consultar? ¿Las vuelven a ver a las clases o no? Yo veía que en las primeras unidades tenía un montón de reproducciones, ahora nada. Sí, para el parcial anterior los volví a ver. Claro, porque se pueden poner a ver las filminas y se pueden poner a sacar apuntes, digamos, así tranca. Ah, bien. A mi máquina no da más, está en las últimas. Vamos a poner compartir pantalla. Entonces vamos pasando de una a otra. Ahí está. ¿Se ve o no? Sí, profe, se ve. Bien. Estas son preguntas de exámenes de guía, para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es la oferta monetaria? Vamos a la guía 5, que seguramente deben estar viendo. Y siempre hablábamos que la oferta monetaria es la cantidad de dinero o oferta monetaria, se define como la suma del efectivo en manos del público, es decir, billetes o monedas, y la cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas, que son la cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas, más los depósitos en los bancos. ¿Sí? Yo voy a ver si encuentro. Les quiero mostrar que me pasó un economista amigo ayer, para que ustedes tengan una idea. Ay, si mi máquina andaría mejor. Información de los bancos actual, bastante actualizada. Así le explico cómo funciona un poco la cosa. Está demasiado lenta mi computadora, la verdad que... No sé, ¿me escuchan ahí o se me cortó la transmisión también? Sí, profe, se lo escucha. No se puede creer. Pero no quiero dejar de mostrárselos a esto. Acá está. Los bancos hacen un gran negociado, ¿no? Entre la plata que reciben de los ahorristas y lo que le prestan, ¿sí? Supongamos va alguno de ustedes. No, eso no es. No, es tremendo esto. No, no, es imposible trabajar así. Estoy en proceso ya de la nueva máquina, pero no, se me tilda todo. Y se los voy a mostrar esto, aunque me pueda la... Los viernes son días muy complejos. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve ahí algo o no? Sí, sí, profe, se ve. Bueno. Fíjense, esta información es al 28 de febrero, no ha variado mucho, pero para que ustedes tengan una idea, toda la composición de banco. Estos conforman el poder real, una parte del poder real de la Argentina. Y fíjense, por ejemplo, el Santander Río recibe, esta información es oficial del Banco Central, reciben de depósitos de ustedes, digamos que van a depositar sus ahorros, casi 800.000 millones de pesos, y realiza préstamos por menos de la mitad, ¿sí? Fíjense
que todos tienen una enorme diferencia entre lo que reciben y entre lo que prestan, ¿no? Entonces ahí hay una gran materia pendiente por parte del Estado de generar ciertas normativas para regular eso, porque ¿qué implica eso? Que estamos perdiendo un montón de recursos, porque la ganancia de los bancos pasa por esa diferencia, una de las tantas, esa diferencia de lo que recibe, supongamos, recibe a 10 pesos y presta a 15, ¿no? Esos 5 pesos es la ganancia que tiene en ese manejo de recursos. Pero además ahí hay un split de diferencia entre lo que recibe y lo que presta, que no sabemos qué lo hace, ¿no? Fíjense que todos los bancos tienen la misma característica. ¿Qué hacen con esa información? ¿Qué hacen con esos recursos? ¿Dónde los invierten? No nos olvidemos cuando yo les decía que miren la Odisea de los Giles, que hubo una época en Argentina, en el año 2001, que los bancos se quedaron con los dólares de los ahorristas y que demoró un montón de tiempo en comenzar a recomponerse esa situación. Cuestiones a tener en cuenta, digamos, pero para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo funciona este sistema. Fíjense que de 8.000 millones de pesos que hay en 8 billones de pesos, no 1.000 millones, 8 billones de pesos que hay de depósitos, el 50% es el que está en préstamos a los sectores vinculados con el consumo, digamos, al productor y demás. La mitad de lo que reciben de depósito lo prestan. Como para datos importantísimos a tener en cuenta. Y después los títulos públicos y privados son las inversiones que realizan a través de, básicamente, del Estado, que ya también lo dimos. Vamos a seguir con las preguntas. Ustedes todas las dudas que tengan, por favor, me las van planteando, ¿saben? ¿Cuáles son las funciones del dinero? Describa una, ¿no? Volvemos a la unidad 5. Funciones del dinero. Acá tenemos las 3, que ya lo hablamos. Medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor, y ustedes tienen que describir alguna de esas 3. ¿Sí? Les voy mostrando yo la filmina para que más o menos se identifiquen. ¿Qué es el Banco Central y cuál es su función fundamental? Seguimos en la filmina. Acá está lo que es el Banco Central. Te habla de sus funciones y tiene 6 funciones importantes, ¿no? Custodio y administrador de las reservas, agente financiero, responsable. Y es importante que ustedes puedan citar algunas de esas y que describan algunas de esas actividades importantes que tiene el Banco Central, ¿sí? Seguimos. Dentro de la guía que se les voy a poner ahí en el grupo. Capaz que ya lo hago. En el grupo de WhatsApp. Ahora lo pongo al final. ¿La Filminas también la va a subir? Sí, vamos a subir todo. ¿No subió la filmina de las 5? A mí Sé que la ustedes no se última. han puesto a estudiar, porque si no ya me lo hubieran pedido. A ver. Cite 3 funciones del Banco Central y describa una, lo que estábamos viendo recién. ¿Cómo se compone el activo del balance del Banco Central? Describe una partida, fíjense. Acá están las funciones del Banco Central. Este es el balance del Banco Central. Y estas son las composiciones del activo, ¿no? Ustedes deberían describir alguna de esas composiciones, que son estas que están detalladas acá, posteriormente. Más práctico que esto, imposible. Después, ¿cómo se compone el pasivo? Es lo mismo. Acá tienen el pasivo. Y pueden describir alguna de los integrantes que también están en el detalle de acá. El pasivo, explica cómo es el pasivo y cuáles son los integrantes que tiene el pasivo. Siempre recuerden, cuando vayan haciendo, pueden preguntarme. ¿A qué se refieren las políticas monetarias, no? Y acá pregunta, ¿cuáles son los efectos de una política monetaria expansiva y contractiva? ¿Sí? Fíjense qué fácil que es la unidad 5, cómo la terminamos resumiendo. Acá está la política monetaria, instrumentos y efectos. Una política monetaria, ¿qué es lo que produce? Una política acá, monetaria expansiva y una contractiva.
Fíjense las dos características distintas. Y por último, fíjense que acá la pregunta dice, ¿cuál es el objetivo último de la política monetaria? El objetivo último es esta respuesta que está en la Filmina 33. Es el largo plazo, la estabilidad de precios. A corto plazo, las autoridades monetarias determinarán en qué medida están dispuestas a adaptarse a ese objetivo si tienen una fuerte caída de la actividad económica, ¿sí? Pero básicamente la respuesta ahí es la estabilidad de precios. Y eso es todo la unidad 5, gurizada. Vamos a arrancar la unidad 6, si les parece, ¿sí? El comercio internacional, uy, qué lindo tema. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe, se está viendo. Perfecto. A ver cuánta gente hay conectada. Bien. Buenísimo. Ahora voy a hacer otro tipo de proyección para evitar. Vamos a sacar esto. Una ventana. PowerPoint, unidad 6. Comercio internacional. ¿Qué les parece a usted? Ahí se está proyectando, ¿no? Sí. Ahí está. Estaba respondiendo ahí. Comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Fíjense que es fundamental el comercio internacional. Y ustedes, como rubro del turismo, y después vamos a pispear un poco la información, lo vamos a hacer un día online, para que ustedes vean todos. Vamos a pispear un poco la información que hay en el INDEC sobre el turismo, ¿sí? Hay mucha información de cuántos turistas entran, cuántos turistas salen, cuáles son los centros turísticos más visitados. Toda esa información estadística está muy copada, como para que ustedes sepan en qué rubro trabajan, ¿sí? Bueno, y el comercio internacional, nosotros, por ejemplo, lo que comerciamos mucho es turismo. Hoy en día, atravesados por el COVID, la realidad es absolutamente compleja, pero bueno, esperemos que esto se comience a modificar con el transcurso del tiempo. Nosotros necesitamos dólares. Le hace muy mal al país cuando hay una afluencia de dólares importante de los argentinos que salen afuera, ¿sí? Porque se nos genera una brecha. El argentino que va hacia afuera necesita dólares para comprar sus servicios y sus bienes afuera. Entonces eso demanda que el Banco Central tenga que perder reservas, ¿sí? Es todo un esquema que si no tenemos una consolidada situación económica y sobre todo financiera, no vamos a estar en condiciones de soportar ese tipo de cosas. Por eso ahora se está incentivando muchísimo el comercio nacional, ¿no? Con muchas medidas. No sé si algunos de ustedes se han incorporado, si están por viajar, si han hecho trámites para el previaje y demás. ¿Sí o no? ¿No? Sí, yo estoy con unos trámites para viajar. ¿Sí? No, los quería preguntar porque si ya lo hicieron inclusive la otra vez, si le devolvieron los recursos, si pasó algo de eso. Yo compré un vuelo el año pasado y todavía tengo vigente todo este año. Pero un vuelo acá en la Argentina. Para el exterior, digamos. Ah, para el exterior, sí, pero no tiene... Ah, y es sin fecha. Sí, sin fecha. Perfecto. Les iba a decir que... Perdón, profe, no escuché la pregunta. No, si habían utilizado el programa previaje, que tiene una devolución de hasta 50%, que tiene como motivo básicamente fomentar el mercado interno y el turismo nacional, porque esto de lo que nos resguarda es de la salida de dólares, ¿sí? No solamente hace de que circulen recursos en el mismo país,
que es hermoso nuestro país, espectacular para recorrer. Yo lo que haría también como proyecto en algún momento es la posibilidad de crear alguna moneda que nos vincule con nuestra región, ¿no? Alguna moneda en particular, como en algún momento se hizo el euro, o pensar que a los fines turísticos debiera existir algún mecanismo que nos proteja de estas cuestiones. Es decir, si queremos ir a Brasil, no tener tanto en cuenta ese tipo de cambio, sobre todo en nuestra salida de dólares, tener algún mecanismo que nos permita movernos en la región. No es lo mismo ir a Roma, Italia, que ir a Brasil. Mucha gente por ir a Brasil porque le gustan las playas, porque le queda cerca. Sería importante que tenga, o a Uruguay mismo, que es un poco más caro siempre. Depende de qué lugar de Brasil vayan. Y depende de qué lugar de Uruguay. Según Mochoni Becker, el comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Esta unidad nos va a llevar como 3 clases. La justificación de los intercambios internacionales descansa fundamentalmente en que las naciones poseen recursos muy distintos y capacidades tecnológicas diferentes. Estas diferencias pueden resumirse en los puntos siguientes. Acá está. Las diferencias en cuanto a la composición para realizar operaciones que tengan que ver con el mercado internacional. Condiciones climáticas, riqueza mineral, tecnología y cantidad disponible de mano de obra, capital y tierra cultivable. ¿Sí? Esta puede ser una pregunta de examen. Razones por las cuales los países participan en el comercio internacional. Diferencia en las dotaciones de recursos productivos, distintas capacidades tecnológicas, ventajas comparativas en los costos de producción, diferencias en los gustos o preferencias de los consumidores. Generalmente nosotros con el mundo lo que tratamos de hacer es vincularnos tratando de vender los productos, los elementos, los servicios que tenemos en abundancia y tratando de comprar aquellas cosas que son deficitarias, ¿sí? Un ejemplo es en su momento cuando había un auge de venta de automotores, la Argentina sí o sí, porque no tenía la industria desarrollada, tenía que recurrir a la importación de los componentes de esos autos que se terminaban ensamblando aquí en la Argentina. Bueno, ya lo hemos dicho en varias clases, pero es un hermoso desafío ese, generar una industria de sustitución de importaciones para producir los elementos componentes de los autos acá en el país y fabricar el auto de manera completa. Entonces eso cierra... ¿Eso ya se hace o todavía no? No, se está empezando, será una idea. Para hacer eso quizás necesitas 10 años, no se hace de un día para otro. Y acá en la Argentina tener 10 años de continuidades es muy complejo. Yo lo que les daba es un ejemplo. Acá en la Argentina se llama, uno de los grandes problemas que tenemos se llama restricción externa, es la permanente falta de divisas, de dólares que tenemos. Y en aquel tiempo, por ejemplo, 2013, 2014, cuando había récord de venta de autos, que la economía estaba funcionando bien y se vendía 1 millón de autos por año, empezó a crujir esa situación de debilidad de nuestro comercio internacional porque importábamos muchos elementos de afuera para poder hacer esos autos que se vendían. Entonces lo que había que generar era una industria, que no solamente esa industria genera más trabajo, sino que evite demandar dólares. Es decir, todo lo que nosotros importamos, compramos de afuera, lo que demanda es dólares, ¿sí? Todo lo que se trae afuera requiere que el Estado tenga dólares para comprarlo. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que se van dando y son desafíos a tener en cuenta para nuestros futuros. Y así también se pueden importar un montón de cosas. En una época importamos gas, no sé cómo está ese tema ahora, debería estudiarlo con mayor precisión, pero hay muchas cosas que se importan. El tema está, y ahora lo vamos a ver más en detalle, cuando importamos cosas que se producen acá, ¿sí? Como en una época entraban productos chinos muy baratos, pero esos mismos productos en Argentina también se producían. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando eso ingresa? El producto chino te destruye porque ellos tienen un costo de mano de obra, de recurso humano muy bajo, y nosotros tenemos otro tipo de salarios para los trabajadores. Si la empresa, la industria de la Argentina no puede vender, ni siquiera en su propio país, esa industria cierra porque la competencia es feroz.
Entonces, si la industria cierra, ¿qué pasa? Los trabajadores se quedan sin trabajo y ahí aumenta la desocupación. Y si aumenta la desocupación, disminuye la actividad. Es todo un proceso de desintegración de las variables económicas que deberíamos ir contemplando y aprendiendo para saber que cuando se abre la economía del mundo, hoy la mayor parte de las potencias del mundo son aperturistas en relación a sus virtudes y a sus grandes fortalezas, pero son muy proteccionistas en relación con características que tienen que ver con importar, ¿no? Se cuidan mucho con el tema de la importación, tratan de poner barreras a esos productos que vienen mucho más bajos. La Argentina de la década del 90, por ejemplo, que empezaron a aparecer, ustedes ni nacidos eran, empezaron a aparecer empresas, los famosos chinos y demás, que vienen con un aluvión de inversiones y vinculados con costos muy bajos. Se llevaron adelante unos comercios que se denominaban todo por 2 pesos. De hecho, hubo un programa de humor donde estaba Capusotto, que también se llamó así, en vinculación a esto. Todo por 2 pesos, qué sé yo, tupper, o sea, todas cuestiones así sencillas del hogar que se conseguían a 2 pesos, que en ese momento eran $2, y eso terminó destruyendo toda la industria nacional de esos rubros, ¿no? En particular. Y así pasó con otros rubros. Razones por las cuales los países participan en el comercio internacional. Ya lo vimos esto. Diferencia en las dotaciones de recursos, distintas capacidades tecnológicas, ventajas comparativas en los costos de producción y diferencias en los gustos o preferencias de los consumidores. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros, que es las ventajas comparativas. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien cuando producirlo con menor costo de oportunidad que otros países. Este costo de oportunidad se mide como la cantidad de otros bienes a la que hay que renunciar para producir una unidad adicional del bien en cuestión. Ustedes más o menos manejan, cuando hemos hablado del término de costo de oportunidad, ¿no? Es lo que yo resigno. En la vida se nos vive presentando permanentemente esa situación, ese denominado costo de oportunidad, dejar de hacer una cosa para hacer otra. Bueno, en la economía pasa todo el tiempo. Las ganancias de comercio internacional. Los países obtienen ganancias netas de comercio internacional. El intercambio de bienes entre países permite que la economía mundial produzca y consuma mayor cantidad de bienes utilizando la misma cantidad de recursos. Yo lo que les quiero acá decir, hay una filmina es que el comercio internacional tiene 2 operaciones identitarias. Una es vender y la otra es comprar. La venta hacia los países del mundo se llama exportación. ¿Sí? Estas son preguntas de examen. La compra hacia los países del mundo se llama importación. La diferencia central entre lo que le vendemos y le compramos al mundo, es decir, entre exportaciones e importaciones, se llama balanza comercial. Tiene mayor cantidad de elementos, pero estos son los más importantes, la balanza comercial, y eso es lo que determina siempre lo que denominamos hoy la restricción externa. Hemos tenido en gran parte de nuestra historia importaciones mayores a las exportaciones, es decir, que compramos más de lo que vendemos. Entonces se genera déficit comercial, ¿sí? Y ese déficit comercial es lo que nos genera grandes inconvenientes en materia de macroeconomía. Generalmente los economistas de la ortodoxia no hablan de este tema. Y no es casualidad que no hablen de este tema, que es más importante, porque a Argentina, si le faltan dólares, nosotros no producimos dólares. Entonces, la gran problemática del país no pasa por el déficit público, que es el que plantean los economistas de la ortodoxia cuando hablan del déficit fiscal, todo el tiempo machacando con eso. No. El gran inconveniente de la Argentina pasa por el déficit comercial, ¿sí? Por el desequilibrio de nuestra balanza de pagos, nuestra balanza comercial externa. Y se sumió Valentina y estamos en 14. Bien, estamos sumando subiendo el rating. ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? ¿Me explico? ¿Es complejo? ¿Les gusta? No, vamos bien, vamos bien. El otro día hablaba con un docente jubilado ya, que es uno de los principales formadores para mí,
y le decía de la complejidad de esto, que por un lado está bueno dar a través de esta cuestión como para no perder clases, de la plataforma, disculpen, pero perdemos ese contacto de lo humano, ¿no? Porque ahí yo no sé, los que están, a ver, voy a fijarme, voy a chusmear. ¿Cuántos están con cámaras, por ejemplo? Yo estoy viendo una sola persona con cámara, que es Kevin. Con quien me saco el sombrero, está tomando un matecito, concentrado, mirando. Después el resto, yo no sé si están mirando la novela, lavando ropa, cocinando, paseando el perro, que Yo se estoy desde el conectan y trabajo, se van. profe. ¿Eh? Yo estoy desde Bueno, el trabajo, pero estoy escuchando. bueno, por ejemplo, vos estás en el trabajo y quizás si no existiría esta plataforma no podrías ir a clase, digamos. Por eso a veces termina siendo inclusiva en algunos casos excepcionales, digamos. Pero lo que yo le planteaba al profesor es el inconveniente que se da con situaciones vinculadas a mirarnos a la cara, ¿no? Esa cuestión, uno cuando da clases va viendo y va trabajando con eso, con la atención que ustedes tienen hacia uno cuando uno habla. Yo ahora miro y veo pared, veo una camarita, pero no veo los rostros de ustedes, si están entretenidos, si les gusta, si miran para otro lado. Eso es importante, porque lo que a mí más me interesa es generar atención en ustedes, que ustedes no sientan que esta hora y pico que estamos es una pérdida de tiempo, sino que siempre les deja algo, y que no es que les deje algo para probar una materia, porque eso es circunstancial, que les deje algo que les sume para alguna función de su vida, digamos, para eso tiene que estar la universidad, para darle elementos y herramientas para que ustedes tengan mayor capacidad de resolución de problemas cotidianos, digamos. De lo contrario, el rol de la universidad no estaría dando resultados si no podemos aportar para eso. Me fui un poco, como sabrán, siempre me voy un poco, pero todo tiene que ver con todo. Dentro de las características del sector externo, tenemos el denominado libre comercio. A ver, se me viene un debate. Yo la semana que viene les voy a hacer una encuestita que tiene que ver con la actualidad. Es una encuesta donde ustedes no necesitan poner ningún dato personal, sino que su mirada nada más. Quiero tener un diagnóstico de cómo piensan ustedes. Porque acá les hablo, vamos a hablar de lo que es las cuestiones de vincularnos con el mundo y algunas características identitarias. Y en el caso del libre comercio, hay sectores que vienen pregonando el libre comercio, la palabra libertad. Hay sectores que se han adueñado de la palabra libertad, pero desde una perspectiva netamente individual. Hablan de la libertad del individuo y no de la libertad colectiva, digamos, la libertad de un pueblo en general. Porque esa libertad del individuo generalmente termina siendo una facultad que lo único que logra es concentrar la riqueza y hacer que los individuos más ricos sigan siendo más ricos, ¿sí? En realidad, lo que se pretende desde esa postura es que aquellos grandes inversionistas no tengan por parte del Estado mucho control, que no tengan por parte del Estado todas las acciones regulatorias necesarias para que no exista mayor concentración de la riqueza, ¿no? Cuando plantean la libertad, lo hacen desde esa perspectiva, no porque les interese que una persona pueda salir a jugar a la pelota o pueda comprar el kilo de carne un poco más barato. Lo digo porque eso siempre está en disputa y porque es muy raro que facciones que están vinculadas justamente con doctrinas muy conservadoras utilicen el término libertad, porque justamente es todo lo contrario, que aquellos que siempre han trabajado en función de que nuestro país sea una colonia, que tenga muchísima dependencia con el mundo, el término libertad no hace más que, que generarnos un mayor nivel de sometimiento hacia esos poderes concentrados. Por darles un ejemplo, podrían proponernos que Argentina tenga la libertad de endeudarse con quien quiera, ¿no? Entonces Argentina va y se endeuda, y si se endeuda Argentina con el mundo, como pasa con el Fondo Monetario Internacional, lo que menos tenemos es libertad.
Hoy hay características que yo me atrevería a debatir con quien sea de la composición de nuestro país en función del enorme nivel de endeudamiento que tiene, que cuando se debate sobre la libertad y sobre la independencia de nuestra patria, me gustaría hacer mínimamente un proceso de retrospección, un proceso de resignificación de los conceptos, porque si nosotros no somos autónomos para tomar nuestras propias decisiones, estamos bastante alejados del concepto que se le ha dado a lo largo de la historia de lo que es la libertad, de lo que es la independencia y de lo que es sobre todo la soberanía. Cuestiones a tener en cuenta, pero para que cuando se utilizan las palabras nosotros dudemos. Yo siempre les inculco de alguna manera que ustedes en el marco y en la postura que se paren ante la sociedad, siempre tengan esa necesidad de generar un proceso de duda, ¿sí? Hasta que algo los convenza, ¿no? Pero que no se convenzan de una con algo así sumamente liviano, sino que atraviesen por todo un proceso de generación de conocimiento que les permita sustentar sus ideas con una plataforma sólida y no con una plataforma débil que sea totalmente permeable por ideas como esta, digamos. ¿A qué voy con lo del libre comercio? Todos los países el libre comercio está ideado por las grandes potencias del mundo para controlar a los países subdesarrollados. Todos los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, como puede ser el nuestro, cada vez que han intentado generar vínculos ligados al libre comercio, han terminado peor de lo que arrancaron, ¿sí? Porque obviamente, ¿quién tiene primacía en el libre comercio? El más poderoso. Un ejemplo claro es el NAFTA allá en Norteamérica entre México y Estados Unidos. Estados Unidos lo destrozó a México y bueno, después estuvieron reviendo todo eso, pero siempre hay esquemas de dominación que tratan de imponernos, porque ellos tienen mucho más poderío en todo, entonces es un comercio desigual, donde siempre vamos a salir perdiendo. Nosotros deberíamos tener libre comercio con otros países, con los países de la región, donde tenemos iguales características, donde nos podemos fortalecer, pero no ese libre comercio con grandes potencias. Yo no sé si me explico, si más o menos la idea se entiende. Me gustaría que alguno de ustedes opine al respecto, ¿sí? Por favor, que sea un poquito más participativo. Si puedo tomar un mate. ¿Nadie se va a animar? Si querés yo hablo un poco. Sí, Eh, dale, no, dale, con, dale. no, con respecto al tema del libre comercio, ¿a qué hace referencia? De que sí existe un libre comercio, pero que también, si hay libre comercio, también hay libre endeudamiento, por lo que dijiste hoy con lo que se basa, que se habla de que si hay un libre, si se habla de libertad o de algo de eso, tiene que ver también con el que el endeudamiento también tiene que ser libre. A mí me parece que eso no está bien. Sí, me Porque, parece necesario que entre la generación de ustedes comencemos a discutir el concepto de libertad, porque está muy de moda, está muy en boga, está totalmente manipulado y la libertad no es individual, la libertad es colectiva, nosotros somos un pueblo organizado, no somos un conjunto de individuos que cada uno quiere hacer lo que se le cante, no funcionan así las sociedades. claro, Y esa libertad que nos venden no tiene que ver con que nosotros podamos salir a tomar mate en nuestro patio o ir a la plaza. Es una libertad que esconde detrás de sí toda una herramienta de dominación por parte de aquellos sectores que forman parte del poder económico internacional que justamente no quieren ningún tipo de control, digamos. Y si no hay control, hay concentración y hay colonización, hay dominación y nosotros nos tenemos que cuidar, como ese ejemplo que yo les daba de la Argentina de la década del 90, que venían los chinos con ese andamiaje de inversiones y nos llevaban por encima con costos muy bajos y la industria nacional se destruía. Si en la Argentina no hay industria, no hay nada. Es vital que la industria funcione en todas sus aristas. El turismo es una industria del servicio, pero es una industria. Entonces,
hay que trabajar la industria del turismo y hay una enormidad de acciones para hacer, sobre todo también fomentando el turismo nacional. Eh, no implica de que no existe la posibilidad de que vayan argentinos al mundo, pero en ese vínculo del comercio internacional, nosotros lo que debemos hacer es fomentar el turismo nacional para que vengan turistas extranjeros a la Argentina y nos dejen dólares, nos dejen divisas, nos dejen euros, nos dejen yuanes, ¿sí? A eso es donde vamos. En el equilibrio siempre tenemos que quedar con una balanza superavitaria y con una balanza, y no con una balanza deficitaria, porque si no, eso nos va a traer problemas en otros ámbitos. ¿Qué plantea Mochoni Becker como ventajas del libre comercio? Fomenta la competencia, yo les aclaro que estos son los libros que forman parte de nuestra bibliografía y no es que en todas las cosas uno va a coincidir necesariamente, por eso está bueno analizar los conceptos, resignificar un montón de cuestiones, ¿no? Fomenta la competencia, la especialización y los avances tecnológicos. Sí, está bárbaro, pero cuando estamos hablando de países que tienen las mismas condiciones. Si nosotros hacemos un libre comercio con Estados Unidos, que es una potencia mundial, nos va a llevar por encima y no vamos a poder competir en nada. ¿Me explico a lo que voy yo con este tipo de consideraciones o no? Sí, sí. Aumenta la productividad y el bienestar. Se entiende que bienestar es cuando la mayor cantidad de las personas viven mejor y bueno, productividad también. A veces el término productividad suele estar muy ligado a la reducción de los costos salariales. Porque para los grandes empresarios del mundo, el salario de los laburantes, nosotros, ustedes, forma parte de un costo. A ver, yo tengo una panadería, que tengo 2 empleados, bueno, hago todos los números, bueno, la harina, los saborizantes, bla, 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 el agua y todas esas cuestiones que se utilizan las máquinas, la luz, el gas, qué sé yo, y los salarios de mis empleados. Bueno, esos son costos. Se supone que si por determinadas situaciones los costos del empresario se reducen, aumenta la productividad, ¿sí? Muchas veces el discurso que viene armado en términos de competitividad, de productividad, está ligado a eso, a reducir los salarios. Y fíjense cómo ha sido la destrucción del salario en Argentina, que hacia 2011, 10 años atrás, un trabajador medio en la Argentina percibía un salario de $2.000. Hoy en la Argentina un trabajador medio percibe un salario de $1.000. Entonces, comparen, saquen la cuenta de cuánto está el dólar, saquen ahí las conclusiones a nivel general y fíjense la capacidad que tenemos para comprar bienes y servicios ahora y hace 10 años atrás. Todo se ¿Y mide en pero dólares. por qué fue que sucedió eso? Y porque ha habido un montón de procesos, nos llevaría clases enteras explicar eso, ¿sí? Porque justamente cuando hay procesos evaluatorios y demás y no se recomponen los salarios por encima de los procesos de inflación, termina pasando eso. Son cuestiones profundas, pero son centrales. Acá nosotros, como laburantes, como hijos de laburantes, como padres de futuros laburantes, lo que tenemos que pretender y tratar de instar siempre es a que los salarios siempre sean buenos, ¿sí? Porque muchas veces nos plantean ese discurso como que el salario no tiene que ser muy aspiracional, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos que existan buenos salarios y que los laburantes tengan todos los derechos, vacaciones, una buena obra social, tengan posibilidad de ahorro, estén bajo la formalidad también hoy en día, que es un problema que tenemos desde muchas décadas, tenemos muchos trabajadores informalizados, ¿sí? Que no están regularizados ante la ley y que a los cuales necesitamos de alguna manera darles cierta formalización para incorporarlos al sistema. Son la matriz más débil en momentos de crisis, los trabajadores informales. Otra cuestión, como ventaja que plantea Mochoni Becker, a mí me gustaría que cuando se pregunte esto que va a formar parte de la guía,
y seguramente puede llegar a ser una pregunta de examen, ustedes respondan esto. No necesariamente, no digo que me tienen que copiar a lo que yo pienso, pero tampoco tienen que copiar lo que directamente dice el libro. A mí me gusta generar ese proceso de repensar las cosas, ¿sí? De no tomar como todo dado, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, propicia la mejora de la calidad de los bienes y la reducción de los costos. Fíjense, eso lo plantea el autor del libro. Habría que ver qué costos, cuando habla de costos puede ser un montón de costos, ¿no? Sí, a ver, yo consumo energía para producir y tengo todas lámparas que son antiguas. Bueno, invierto en lámparas LED, gasto mucho menos y eso me reduce los costos. Y así un montón de cuestiones. Mejoro las instalaciones eléctricas, compro una máquina que me aumenta la productividad. ¿Sí? Hay montones de cuestiones, pero siempre no es lo mismo tocar esas variables que tocar el salario, ¿sí? Es ahí donde se genera ahí una disyuntiva entre las doctrinas económicas, porque para muchos doctrinarios de la ortodoxia no interesa mucho el salario del trabajador, digamos, porque generalmente la ortodoxia está vinculada en su matriz de interés a los dueños del capital. Entonces lo que pretende el ortodoxo es que los dueños del capital sean cada vez más ricos, sin pretender una perspectiva un poco más humana de decir, me interesa que quienes forman parte de la sociedad, quienes trabajan para generar la riqueza, vivan un poco mejor. Y por ahí esas cosas no se suelen decir, no se suelen discutir, y es como el discurso de la libertad. ¿Qué tipo de libertad queremos? ¿Para quiénes? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Se entendió un poco? Sí. Y ahora vamos a la otra matriz. Recién hablamos del libre comercio y ahora vamos a hablar del proteccionismo económico. Los instrumentos de protección están formados por el conjunto de políticas, medidas y procedimientos que adoptan los gobiernos con el fin de obstaculizar las transacciones económicas con el extranjero. Fíjense que las dos grandes variantes que se producen en vinculación con el comercio internacional son el libre comercio o el proteccionismo económico. Yo les decía que las grandes potencias del mundo utilizan el libre comercio para aquellos ámbitos donde tienen fortalezas, ¿no? Donde pueden salir y destruirte en el primer tiempo, en el primer round. Pero son muy proteccionistas a la hora de que ingresen ciertos productos o servicios de otros países. ¿Cómo hace Estados Unidos? Estados Unidos es muy proteccionista a la hora del ingreso de productos y servicios del extranjero, ¿sí? Esa es otra cosa que no te dicen los agoreros de la libertad. No te hablan del proteccionismo y demás. Es donde tenemos que tener en cuenta para saber qué intereses se defienden detrás de todo eso. Los argumentos empleados para justificar la implementación de las medidas proteccionistas son los siguientes. Proteger una industria que se considera estratégica para la seguridad nacional. Este sería el caso de las industrias relacionadas con la defensa. Yo les voy a buscar, hay una charla muy interesante del economista Barrios, del que hicimos el trabajo práctico en el primer cuatrimestre. Es una charla que dio en el año 2015 explicando esto. Y justamente todo lo que explicó es lo que sucedió en la Argentina de los 4 años posteriores. Pero él daba el ejemplo de la fábrica Liliana de planchas en Rosario, ¿no? Que emplea, vamos a ponerle un número porque no tengo la cuestión exacta, pero fíjense qué importante que es esto. Supongamos que emplea a 4.000 personas. Esas 4.000 personas tienen familias y demás. Y que la plancha esa sale, vamos a ponerle 1.000 pesos en el mercado. Si el Estado no pone ciertos parámetros para evitar de que desde el mundo ingresen planchas más baratas, vamos a estar destruyendo esa industria nacional. Supongamos que la plancha Liliana de Rosario se vende a 1.000 pesos, pero ingresa la plancha Montoto de China a 800 pesos, el consumidor lo que va a hacer es ir a comprar la plancha más barata. Generalmente el comportamiento que tiene el consumidor es ese, de comprar lo más barato. Bueno, ¿qué va a pasar con la fábrica Liliana de plancha? Va a empezar un proceso de desregulación donde va a ir echando a sus trabajadores. Esos trabajadores van a quedar desempleados.
y al quedar desempleados van a perder la capacidad de consumo que tenían con sus ingresos como trabajadores. Entonces, también se va a reducir la actividad económica del país. Y si eso pasa en muchísimos sectores y en muchísimas industrias, el destino de nuestro país no tiene mucho asidero, digamos. Por eso siempre es central abastecer y fortalecer el mercado interno, pero por sobre todas las cosas es central también proteger la industria nacional. Entonces lo que tiene que hacer, y ahí lo vamos a ver bien, el Estado es generar alguna especie de impuesto para que esas planchas, en vez de ingresar a 800 pesos las planchas chinas, ingresen a 1.100. Entonces, el habitante nacional, que le puede llegar a costar un poquito más, va a comprar la plancha argentina, que va a salir más barata, pero se va a seguir sosteniendo el trabajo de esas 4.000 familias que dependen de esa industria, de esa fábrica de planchas en Rosario. Y así con cada uno de los sectores. Este es un ejemplo central de la autoridad, la facultad y lo que debe hacer el Estado para regular este tipo de cuestiones. ¿Me expliqué bastante o no? Se duermen, a ver quién está. Sí. ¿Pueden prender las cámaras quienes están ahí? Quiero verles las caras un poco, a ver si. No me anda, profe, seguro van a empezar. Se me quemó. Muy bien, Rocío, muy bien, Abigail, muy bien, Paula. Sí, porque a mí me interesa saber si están, ¿no? Disculpen que sea un poco rompe con esto, pero. Y Abigail está con otra compañera, ¿no? Acedo. María Laura también. Y las otras, y les otras no están ahí. Me mintieron. Me siento estafado. Gracias por poner la cámara, ¿no? De verdad. Está bueno saber que están, porque a veces uno es re complejo esto de dar clases de esta forma y no saber si están, si no están. Seguimos. Yo, profe, Seguimos estoy en un entonces. negocio en atención al público, entonces por ahí entra gente y ahí no estoy al 100% en la clase, Contanos pero en qué negocio estás, María Laura. Capaz que ya nos has dicho y yo me olvidé. Perdón. estoy en una En una, panadería, atiendo en una en una panadería. panadería y dimos el ejemplo de la panadería Sí, hoy. sí. Y somos dos ¿Y qué tal va empleados, la venta así ahí? que... ¿Qué tal va la Y, venta? Cuando venga tu patrón y te hable de productividad, preocupate. Que te puede plantear la productividad de comprar una máquina para hacer. Generalmente las pequeñas y medianas empresas, que dentro de las cuales seguramente está tu patrón, no tienen malas intenciones y son laburantes como nosotros. El 70% del laburo que se produce en el país lo generan las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Como para que claro, tengamos en cuenta. Como por ejemplo esa panadería. Pero bueno, siempre el término productividad, competitividad, siempre está atado a eso. Bueno, vení 2 horitas más, no te puedo pagar más, son unas cuestiones. Y vos te vas a dar cuenta si el tipo tiene los autos más lindos del mundo y tiene mucha plata y está obteniendo mucha rentabilidad a costa de tu esfuerzo también, o está complicado para pagar los servicios. Uno como empleado siempre se da cuenta de esas cuestiones y a veces tampoco tenemos muchas alternativas, a veces hay que trabajar, las posibilidades no son muchas y agarramos lo que se nos cruza, digamos. Lamentablemente es eso, por eso siempre debemos exigirle a quienes gobiernan, a cada gobierno de turno, que lo fundamental siempre es que haya cada vez más trabajo. Convengamos que hoy es un contexto muy complejo, pero cuando esto comience a normalizarse, lo que hay que demandar siempre es trabajo, porque cuanto mayor cantidad de trabajo hay, uno puede elegir mejores alternativas, ¿sí? Y que no nos vengan tampoco con ese discurso de que hay que, eso está en ese mismo video de Barrios, que hay que capacitarse, hay que formarse, sí, está bien, todos tenemos que estudiar, formarnos, ser cada vez más competentes, pero más allá de eso, el funcionamiento del sistema económico del mundo tiene que darnos oportunidades para que todos podamos trabajar, desde el que arregla zapatos, hasta el que atiende una panadería, hasta el que es profesional y trabaja en su estudio, hasta todas las actividades tienen que tener su posibilidad de regenerarse, de crecer y de planificar un futuro cierto. No me voy por las ramas, disculpe. Fomentar otra de las características que de alguna manera sostienen a
al proteccionismo, ¿no? Fomentar, vamos a ver acá, que se me fue un poquito, fomentar la industrialización y la creación de empleo mediante un proceso de sustitución de importaciones por productos fabricados en el país. Es lo que yo les decía, el tema de los autos, ¿sí? Fíjense que en los contadores, acá aparece Gabino Franzot, que era el contador que estaba antes, tengo que actualizar esa info, era el ayudante que teníamos en el año 2019. Cuando hablábamos de los autos, ¿no? Fíjense que si yo desde el Estado proporciono ciertos elementos para que se inviertan grandes recursos por parte de las empresas para fabricar esos elementos que llevan los autos en el país, no solamente voy a evitar esa pérdida de dólares por la importación, sino que voy a generar mayor cantidad de trabajo. Y el trabajo industrial siempre suele ser el mejor trabajo, el trabajo mejor pago, como para que ustedes tengan en cuenta. Y último punto, posibilitar el desarrollo de industrias nacientes, esto es, nuevas industrias que no podrían competir con las de aquellos países en donde se han desarrollado con anterioridad. Sí, es verdad. Aquí el hecho de... Había un economista muy reconocido en la historia de nuestro país, es una eminencia para mí, se llamaba Aldo Ferrer, murió hace un par de años. Él siempre planteaba de vivir con lo nuestro, porque Argentina es un país rico, no es como Haití, supongamos, que no tiene muchas posibilidades más que el turismo y niveles de pobreza extraordinarios. Argentina tiene niveles de pobreza extraordinarios, pero es un país rico. Entonces, acá lo urgente es empezar a redistribuir la riqueza para asegurar algunos márgenes de dignidad, digamos, lo más lógico posible, de acuerdo a las características que tiene el país. Es fundamental que empecemos a dar un poco esas discusiones. El ejemplo de Liliana, de la plancha Liliana, es el más claro para que ustedes puedan hablar de proteccionismo por un lado y de libre comercio por el otro, ¿sí? El libre comercio, más que nada, sería si hacemos un acuerdo con China, ingresan las planchas más baratas, nos destruyen, ¿sí? Punto uno. Con China, con Rusia, con Estados Unidos, con quien sea, que son las grandes potencias en términos de países. El proteccionismo es cuando desde el Estado Nacional le ponemos un impuesto para que esas planchas sean más caras, entonces nosotros defendemos la industria nacional y al trabajador nacional. Con ese ejemplo ustedes van a entender bien lo que es libre comercio y lo que es proteccionismo. Porque si no, muchas veces nos vamos en explicaciones rimbombantes que a ustedes lo único que hacen es mezclarlos y no entender la idea. Acá lo que tenemos que entender es la idea, no un concepto de memoria que se olviden en 5 minutos. La idea de lo que más o menos es cada cosa. Y acá dice, como otra característica del proteccionismo, tratar de combatir el posible déficit que se presenta entre las exportaciones y las importaciones. Es lo que yo les decía. Nosotros como país, y sobre todo cuando hablábamos de turismo, no es que tenemos que dejar que no exista turismo de argentinos en el mundo, sino que lo que tenemos que fomentar es hacer un país atractivo en términos turísticos para que haya mucho visitante del mundo que venga a dejar sus dólares acá. Entonces, cuando lleguemos a fin de mes, tenemos que tener una cuentita que nos indique que entraron 10 dólares por exportaciones, digamos, de gente que vino del mundo y que demandamos 8 dólares por argentinos que se fueron al mundo, ¿sí? Y esa cuentita nos da un saldo de 2 dólares de diferencia. Ese debería ser el secreto que nos permitiría, digamos, sostenernos con una balanza comercial positiva. Ya si nos empiezan a faltar dólares, eso termina repercutiendo en otras variables que ya las hemos visto, que las podemos ver cuando vayamos terminando las unidades. A ver, quiero terminar de ver una cosita acá. Más o menos lo mismo esto, sí, vamos a ir hasta balance de pagos, que es la 20. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. una de las preguntas entonces que puede ser para el examen, después vamos a pasar estos cuestionarios cuando terminemos de la unidad 6, y es diferenciar el libre cambio con el proteccionismo económico, ¿sí? Las principales medidas proteccionistas, las intervenciones sobre el comercio internacional se han manifestado en las siguientes medidas: los aranceles, las cuotas, las subvenciones a la exportación y las medidas no arancelarias. Yo todo esto que les doy
es el ejemplo de la plancha Viviana. Les digo eso porque en términos de pedagogía, ustedes siempre se van a acordar más a través de una historia que de un concepto de memoria. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el arancel, pero más allá de las características que tengan cada una de estas composiciones, lo importante es que ustedes sepan que proteger, que las medidas proteccionistas son cuando desde el Estado se genera alguna acción para proteger la industria nacional, para proteger el trabajo nacional y para evitar que los productos que vienen de afuera sean más baratos que los nuestros. Ahí vemos lo que es un arancel, que es lo que hablábamos recién, es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, el ejemplo de la plancha. De este modo, protege los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos procedentes del exterior. Acá hay un cuadro que explica más o menos, yo no se los tomo, lo pueden ver con características, con números concretos. Las cuotas a la importación, esa es otra también, otra medida que ahora le vamos a decir. Son restricciones cuantitativas que los gobiernos imponen a la importación de determinados bienes extranjeros. Es decir, se limita la cantidad que se puede importar de ciertos bienes, cualquiera sea su precio. Es decir, arregla con las farmacéuticas el Estado y les dice, mirá, si ustedes compran 100 paquetes de remedio, me genera un problema en términos de dólares. Tratemos de buscar un punto que a ustedes les sirva y que a nosotros nos sirva sin alterar la balanza comercial. Entonces dice, bueno, con 80 estamos. Entonces el Estado le pone una cuota de importación de 80. Y más de eso no pueden importar. Se tienen que arreglar en función del mecanismo de negocio que tienen planificado previamente. Las subvenciones a la exportación son transferencias a los fabricantes nacionales de determinados bienes para que puedan exportarlos a precios menores y más competitivos, ¿sí? Eso es cuando el Estado, de alguna manera, invierte recursos en aquellas empresas que venden al extranjero ciertos productos para darles una mano en términos de competitividad, digamos. Muchas veces se suele hacer eso, no en este momento, digamos, porque Argentina no está en condiciones, en otro momento, pero cuando hay alguna planificación estratégica de qué rubro queremos resaltar y que esté vinculado siempre con características nuestras, ¿no? Hoy en la Argentina, y es una gran problemática que tenemos, que no es de ahora, ni de hace 5 años, ni de hace 15, sino que es medio que tiene que ver con nuestra historia, exporta muchos productos que requieren mano de obra, que son materia prima, perdón, que no requieren de mano de obra. Por ejemplo, todos los que son los commodities, soja y demás. Lo que se suele exportar generalmente no tiene un gran proceso de valor agregado. Y el proceso de valor agregado lo que genera es trabajo, ¿sí? No es lo mismo exportar la soja, como se exporta en las medidas que se exporta, que nosotros generar todo un proceso industrial de la soja y exportar elementos que estén vinculados a la elaboración, no sé, qué sé yo, de aceite, crema, milanesa, todo lo que tenga que ver con un proceso de manufacturación, digamos, de este elemento tan importante que es la soja. ¿Qué trae aparejado eso? Que se genere trabajo. Por ejemplo, ahora se está discutiendo mucho, y por eso hay grandes debates en el mundo, el tema del litio. Bolivia y Argentina son las principales reservas de litio del mundo. El litio es el mineral que se utiliza para las baterías de computadora y para las baterías de celular. Fíjense que eso vamos a tener recurso para rato, pero no va a ser lo mismo que nosotros exportemos el litio de manera natural, sin pasar por ningún proceso de industrialización, a que nosotros utilicemos ese recurso y generemos nosotros las baterías, digamos. Eso sería... Claro, porque si no, después tenemos que estar comprando la batería. Y después nosotros vendemos el litio, pero bueno, la historia del país ha pasado mucho por ahí. Vendemos materias primas y compramos productos industriales. No, si nosotros tenemos vendemos tomate y compramos tomate enlatado. Claro, vendemos el tomate,
Bueno, eso es un poco más sencillo, pero es una buena metáfora. Entonces, si nosotros tenemos litio, el proceso, el objetivo del país debería ser generar un proceso industrial sobre la industria del litio, vale la redundancia, pero con eso generamos muchísimo trabajo, grandes industrias, y tenemos una mayor capacidad de conseguir dólares en el extranjero, porque no es lo mismo vender litio crudo que vender el litio sometido a todo un proceso de manufacturas, de industrialización. Tiene un montón de virtudes y de potencia. Eso no se hace en 5 minutos, quizás nos demanda 20 años, quizás nos demanda 10 años, pero esos son los horizontes que a nosotros nos van a poner en otra perspectiva hacia el mundo, porque si no vamos a ser siempre un país subdesarrollado, que va a estar dándole esos elementos a los países que tienen todo el potencial y después nos llevan puestos, digamos. Son las discusiones y los debates que tenemos que dar. Y ojalá la Argentina del próximo tiempo se encuentre con estas características para poder salir de estos procesos de crisis que siempre nos llevan puestos. Y antes de terminar, que ya estamos 18:41, muy bien, pero llegamos al 35% del contenido de esta unidad, vemos las barreras no arancelarias, son regulaciones administrativas que discriminan en contra de los bienes extranjeros y a favor de los nacionales, ¿sí? Son 4 características que tiene el proteccionismo, diferentes medidas que se utilizan simplemente para esto, lo que hablábamos recién, salvaguardar la industria nacional, el trabajo nacional y de alguna manera evitar esa fuga permanente de dólares que tenemos, sino más que nada resguardarlos. Los dólares a nosotros nos protegen de cualquier estampilla, de cualquier crisis y demás. Cuando tenemos una gran fuga de dólares, nuestro sistema financiero se encuentra débil y se encuentra sometido a cualquier especulación que tienda a generar corridas que nos pongan en un marco de gran debilidad. Porque la especulación lo que hace al no tener dólares es forzar devaluaciones. Y las devaluaciones, como ustedes vieron en otras unidades, es el aumento del tipo de cambio. Y si aumenta el tipo de cambio, si hoy el dólar que está en 100 pesos aumenta, ¿qué pasa? Nuestros salarios que están en pesos van a rendir mucho menos. Entonces, si yo al peso de hoy iba a comprar el paquete de fideos 80 pesos, si hay una devaluación, me va a salir 100 y yo voy a seguir ganando el mismo sueldo de siempre. Al laburante, la devaluación no le sirve nunca, ¿sí? Y hay sectores que están todo el tiempo presionando para que el gobierno devalúe y ellos tengan mayor rentabilidad en dólares hacia el mundo, tengan costos más baratos en pesos, pero como le venden al extranjero, tengan mejores ingresos en dólares. Son disputas de poder, pero nosotros tenemos que saber en qué lugar de esa disputa estamos parados para ver cuáles son las medidas que nos perjudican y cuáles son las medidas que nos ayudan. Pasaba con el tema de la carne, ¿sí? Que fue una discusión de hace meses atrás y que todavía sigue en boga. Se está trabajando en un nuevo esquema de producción de carne, que eso puede mandar muchísimo tiempo, pero no tenían mucha regulación los frigoríficos, se le habían levantado todas las regulaciones y había 19 frigoríficos del país, que son los que exportan la carne, que estaban por esa avaricia de querer venderle todo el mundo, estaban desabasteciendo el mercado interno. Entonces, nos cobraban a nosotros, y de hecho sigue siendo muy caro todo, hoy ya comer un asado es como comprarse un Audi, nos cobran a nosotros los precios que ellos obtienen en dólares a nivel internacional. Entonces, ahí lo que nosotros demandamos es más Estado, un Estado más presente. Tenemos que decirle al Estado, controla a esos sectores que quieren rentabilidad. Hablamos de 19 frigoríficos y del otro lado está todo el pueblo argentino. Controlar esos sectores porque son los que a costa de su avaricia se están llevando puestas nuestras posibilidades de comer carne en un país que culturalmente está criado a churrasco, a bife, a milanesa, asado, a lo que pueda y a lo que quiera. Hoy ya es como un poco más lujoso acceder a este tipo de elementos. Bueno, instemos a que se tomen las medidas para que podamos en el corto plazo comer más seguido. Asado, milanesa, bife, qué sé yo. Que me disculpen los vegetarianos. Eso es todo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les voy a subir el video. Les voy a subir las guías. Les voy a subir las filminas. Y voy a coordinar con ustedes a ver qué horario les queda mejor para la semana que viene de manera eventual.
tener clases a las 4 o tener clase a las 7. ¿Sí? Bárbaro, de 10. Bárbaro. Muchísimas gracias por su participación. Sí, Abigail, te escuchamos. Era eso nomás, profe, que si también ya iba a subir las filminas ya para que quedara todo cargado, pero ya había contestado. Si ahora se las paso a la de las 6, te la paso acá para que la vayan viendo, ¿sí? Bueno, profe. Que pasen lindo, buen fin de semana. Buen fin de. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.